Buenos días Buenas tardes. y buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy estamos en nuestro sexto programa de Teoría y Mate, Movimiento Estudiantil. Movimiento Estudiantil, con un entrevistado de lujo que ahora en breve se nos suma a la mesa. Tal cual. Hoy primero para aclarar, no va a ser tanto teoría y mate. No hay mate. No hay mate hoy porque ando media... Pero sí mucho debate. Sí, tal cual. Mucho debate. Por el simple hecho de que ando media jodida de la garganta y bueno, no queremos contagiar a nadie. Y para meternos en el tema, mira, tenemos una gaceta, la Gaceta Universitaria. Mira qué linda. Tal cual, hemos traído esta gran fotocopia. Es un documento tan rico que yo cada vez que lo leo vos podés analizar diferentes aspectos y tiene tanta actualidad. Bueno, no sé, ya me está saliendo el reformismo dentro. Es que dentro, si nos ponemos a analizar, creo que todos los jóvenes hoy en día somos reformistas, ¿no? En este sentido de que somos revolucionarios con ideas muy renovadoras. Sí. A mí lo que me gusta de ese movimiento es que siempre se trata de una juventud rebelde y se le atañe el concepto de rebelde a jóvenes que no tienen una mirada clara, pero no, estos jóvenes sabían lo que hacían, sabían que traían ideas modernas, sabían que no estaban, perdón la expresión, haciendo boludeces ni cosas chicas, es más, sabían la importancia de sus acciones, es más, por eso le hablaban a los hombres libres de Sudamérica. Sí, Imagínate lo importante que es, o lo que ellos entendían, la importancia de lo que estaban haciendo para estar hablándole a América del Sur. Sí, tal cual. Como para ir un poco especificando el tema, hoy nos vamos a abocar sobre la reforma universitaria como movimiento estudiantil muy particular, muy ejemplar y que hoy en día creo que es importante sacarlo a la luz porque, bueno, en la reforma universitaria se ha planteado 5 postulados, 5 o muchos más. Principios. Claro, principios. ideas, ¿Querés que lo mencionemos un poco? Pues sí. Mira, por ejemplo, primero, autonomía. Sí. Cogobierno. Sí. Universidad pública. Gratuita. Laico. Sí. Importantísimo. Extensión universitaria. Y excelencia académica. Sí. Eso es lo que yo tengo y hoy en día, sí, yo tengo los mismos, quizás un poco más especificados, pero hoy en día se tocan mucho estos temas, estos principios, que en su momento se plantearon en 1918. Incluso venían las revoluciones o estas ideas un poco antes. Sí, de la Edad Media. Es más, tenía notado, mira acá. En Europa, en la Edad Media, en la Universidad de Bolonia. 1088, no 1882, 1088. Sí, estas ideas que parecen medias un poco desactualizadas, hoy nos encontramos frente a una actualidad que se vuelve a debatir lo mismo, que se vuelve a poner en jaque los principios de una reforma, de una lucha estudiantil donde se sacrificó mucho, donde bueno se estudió muchísimo esta cuestión de porque los principales actores, como Deodoro Roca, por ejemplo, no eran ningunos niños. Tenían las ideas sumamente claras y esta reforma particularmente tuvo mucha repercusión, no solamente nacional, sino en América Latina. Exactamente. Por eso, para ya dándole pie a nuestro invitado, lo que vamos a hacer hoy es analizar cómo estos principios que fueron planteados hace más de 100 años, un poco más de 100 años, cómo es la mirada de hoy con esos principios en el contexto actual, en nuevas problemáticas, porque no son las mismas problemáticas en ese momento, la de que tenía el país, el mundo, cómo se actualiza eso en nuestra mirada. Por eso no sé si quieres dar la introducción. Sí, por eso vamos a invitar a pasar a Conrado Storani, que es la verdad que es una grata visita. Él es abogado. Vamos, no tengas miedo, Te invitamos más. El micrófono. Y bueno, yo ahí te dejé un poco un vaso de soda porque no va a haber mate. Muchas gracias. Contanos de vos, Conrado. Sos abogado, actualmente sos secretario de la Secretaría de Extensión.
de la Universidad Nacional de Córdoba. Así es. Sí, soy abogado, y desde hace un tiempo soy el secretario de extensión de la universidad, pero también durante mi paso como estudiante, ya desde la secundaria, antes de venir a estudiar a Córdoba, porque yo soy originario de Río Cuarto, siempre tuve una vocación por estudiar, por entender los postulados de la reforma universitaria, como algo mucho más grande que un sector o una facción política o partidaria, sino como postulados muy importantes, y que obviamente cuando tuve la posibilidad de estar en la universidad, obviamente participé del movimiento estudiantil, en mi caso en Franja Morada, que es una agrupación que obviamente defiende y levanta los postulados de la reforma, como ustedes han planteado, y que fue una experiencia muy linda, y es muy importante poder entender por ahí las cuestiones más profundas de lo que representó este movimiento tan importante, que tuvo su expansión no solamente por América Latina, sino también por muchos lugares del mundo, y cómo fue un antes y un después en lo que para muchos fue el motor de desarrollo de un país, que a partir de la posibilidad de la movilidad social ascendente. Así que bueno, muy contento de estar acá para poder conversar. Obviamente también debe haber mucha gente que debe saber muchísimo más que yo vinculado al reforma universitaria. Yo estoy acá para poder conversar, dar mi posición, que no es, no pretende ser una verdad absoluta, sino mi verdad o cómo yo veo y cómo yo interpreto que debe ser hoy ser reformista en la universidad. Básicamente el programa es eso, dar nuestra humilde opinión y aportar ese debate. Sí, para un poco para debatir, sobre todo nosotros todos los programas venimos leyendo un poco sobre, bueno, hemos hecho programas sobre qué es la política, que si existe o no existe ser apolítico, qué son los partidos políticos, qué son los movimientos sociales en general. Siempre hemos tratado de leer un poco de los temas con distintos autores. Yo en parte como estudio ciencia política he podido traer algún que otro autor, pero bueno, siempre con la ayuda de Alfio Acosta, un gran futuro colega, nos ha ayudado a traer nuevos autores que bueno, para que nos expandan un poco la cabeza. Y hoy trajimos otros textos. Que yo los agarro con los brazos abiertos, porque como yo vengo de las ciencias de la computación, no me dan ningún texto de estos, no vemos nada de estos temas, pero bueno, siempre en la militancia se lee yo hoy. Sí, tal cual. Y bueno, trajimos algunas preguntas para vos con este tema de la reforma universitaria precisamente, que es, por ejemplo, ¿qué fue militar para vos? Claro, ¿qué fue el reformismo para vos en tu época de militancia? Bueno, eso es muy importante porque precisamente, en primer lugar, quiero decir que para mí el principal valor de la reforma universitaria es la permanente resignificación de sus principios y postulados, porque claramente, si hablamos de 1918, donde se produce la reforma universitaria y donde se redacta el manifiesto liminar, que lo redactó, se lo atribuye a Leonardo Roca, que no era estudiante, sí era abogado, cuando redacta el manifiesto liminar, pero lo más importante es lo inacabado de la reforma universitaria, lo que representa en sí de lo que tiene que ser una universidad reformista, que no tiene que estar cristalizada o estática. Para decirlo de una manera, nosotros siempre pretendemos que se hable de una universidad reformista y no una universidad reformada. No es que uno conquistó con el 1918 y planteó las bases para una forma de percibir la universidad, la educación superior, la apertura que tuvieron para muchísimos sectores que no tenían acceso, pero imagínense una cosa, hay conceptos
que ni siquiera existían en 1918. Por ejemplo, el concepto de derechos humanos. El concepto de derechos humanos irrumpe en la política internacional en la Convención de la ONU en París en 1948, posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Todas las problemáticas vinculadas al ambiente, a la preservación, a la sustentabilidad, no existían hasta hace muy poco tiempo. Entonces, uno siempre tiene que resignificar los principios que son postulados. Obviamente, la cuestión importante de los concursos, de la periodicidad de las cátedras, de la posibilidad de que libertad de cátedra. de la libertad de cátedra, de que eso es lo que hace precisamente que una universidad esté nutrida de personas que después con un espíritu crítico pueden dilucidar y sacarle el jugo y poder elegir de distintas vertientes de pensamiento, porque si no todos tendrán que pensar de una manera con una determinada línea en muchos temas que hay distintas formas de enfocarlos, de abordarlos. Eso es lo que me parece que es la tolerancia, el pluralismo, la democracia es uno de los principales postulados, porque no sé, desde el punto de vista y volviendo a la pregunta, a mí me tocó desempeñarme el movimiento estudiantil cumplió distintos roles porque estaba influido por el contexto donde le tocó desempeñarse. Por ejemplo, vos tenés, vamos a poner para no irnos tan lejos, hubo una resistencia a la posibilidad de empezar a organizarse con la dictadura de Onganía, que se produjo en junio de 1966. Después vino un golpe militar donde fue donde el terrorismo de Estado atacó mucho al movimiento estudiantil, las universidades, pero con el golpe de Onganía se producen la noche de los bastones largos, que es algo que todos tenemos que ver para dar con un ejemplo concreto, porque yo digo que lo principal y lo más importante de la reforma universitaria es el pluralismo, la democracia, la libertad de cátedra, la posibilidad de libertad de expresión, que fíjense que ¿qué es lo que hace cualquier gobierno de tinte autoritario? Lo primero que hace es, en su momento, intervenir los medios de comunicación y intervenir las universidades. En el 66 intervienen las universidades, en el 70, en parte de la última parte ya del gobierno que se inició en el 74 y en el 76 se intervinieron las universidades y ahí reinaba obviamente el terror. Después, el movimiento estudiantil acompañó a partir del 83 el proceso de normalización de las universidades, porque habían estado intervenidas, se da para que en el marco de su autonomía, con leyes y acompañamiento, se puedan elegir las nuevas autoridades y reincorporar a muchos profesores que precisamente por expresarse habían sido cesanteados en la época de la dictadura. Después, obviamente, a mí me tocó durante la década del 90, donde hubo un intento muy importante de rediscutir, que fue, desde mi punto de vista, también bienvenido para poder estar en debate la cuestión donde se sancionó la Ley de Educación Superior, que aún hoy en gran parte rige los destinos, y bueno, fue en el buen sentido como una discusión permanente contra, en aquel momento, el gobierno justicialista de Carlos Menem, encabezado por Carlos Menem, que venía con propuestas muy importantes de privatización en una situación del país muy complicada vinculada a la inflación, que a partir de estabilizar la inflación, para que se fijen cuestiones de la realidad que estamos viviendo ahora, y bueno, lo único que no se pudo privatizar en aquel momento, porque privatizaron la mayoría de las empresas públicas, no pudieron con la universidad en ese momento. Bueno, después hay muchas cosas que vinieron después que tampoco, yo lo hacía con mucha convicción en ese momento, a la militancia, siempre pensando que los postulados de reforma eran más importantes y no creyéndome dueño de la reforma. Había otras agrupaciones que también podían defender los postulados de la reforma y otras agrupaciones que... En parte, capaz. Muchas agrupaciones que no... Es como que también después se dio como no sé por qué se produjo bien, no lo tengo todavía del todo claro,
pero como que todo el mundo después reivindicó la reforma, y en una época no era así. Muchas veces Eso habla de un éxito. sí, puede ser, pero nos tildaban como peyorativamente de reformistas, como diciendo, como más tibios y sin, sobre todo en muchos sectores de parte de la izquierda o parte de la izquierda más nacionalista vinculada al peronismo, y hoy por hoy vos ves que todo el mundo, vos decías en tu introducción hoy, todos somos reformistas, pero no porque son reformistas de la reforma universitaria, sino por el espíritu, yo Claro, entendí, de sí, los sí, jóvenes. sí. Pero hoy, fíjate, no vas a encontrar gente, ni agrupaciones, ni personas del movimiento estudiantil que cuestionen la reforma universitaria como un hecho muy importante. Después, si vos decís que la reforma universitaria tiene que ser como una letra pegada en una piedra, que yo no estoy de acuerdo, porque precisamente los principios tienen que adaptarse por la realidad, porque cuando los principios chocan con la realidad, se transforman en dogmas y Tal no en cual. principios. Y nosotros, precisamente, uno de los principales postulados de ser Es romper con los reformistas es no dogmas, ser sí. dogmáticos. Claro. Entonces, por eso, abrazarse entonces tenemos que estar acompañando el principal. Esos principios que vos decís, a mí me llaman mucho la atención porque si bien está bueno que nos traslademos a la época también de 1918, 1917, por esa época, porque se sostienen principios desde esa época que hoy se ponen en jaque de nuevo. Es como que constantemente están poniendo, o no, a lo largo de los años se han puesto en jaque principios como que la universidad sea gratuita o que O la autonomía. o la misma autonomía. Que no, sí. Sí, bueno. Incluso esta cuestión de que estos pensamientos que surge de la reforma, que son pensamientos anticlericales, antiimperialistas, que son laicos, que van en contra de estas cuestiones de que la iglesia abarque todo o que algunos sectores de las élites decidan y tengan cargos vitalicios. Se sigue teniendo en cuenta en la actualidad porque no son cosas que son cosas que pasan en algunas facultades eh, y, y son viejas. O sea, yo tengo 24 años y seguimos debatiendo algo de 1918 y se lo vuelve a traer y se lo vuelve a traer. Y realmente me parece que hoy en día, como vos decís, sí, podemos ser todos revolucionarios y no se critica mucho el tema de la reforma o el manifiesto liminar, porque también se tiene poca noción de eso. Entonces hay muy poca información y es difícil que para mí entender, yo siendo estudiante de ciencias sociales, que no se traer a la actualidad algo que se planteó, que se luchó, que se sacrificó mucho y que se siga volviendo a plantear. Por eso, bueno, justamente cuando vos me decís que antes ser reformista era algo peyorativo en tu época. No, para algunos, no Claro. para todos. Algunas No, agrupaciones, claro. te digo. Mira, lo que voy a decir es muy sencillo para mí explicarlo también en una frase de Oro Roca, pero mucho después de la reforma universitaria, que planteó en su momento, dijo más o menos así, hay una frase que dice, la reforma fue todo lo que pudo haber sido. Como diciendo, llegó, hizo esto. Y no habrá reforma universitaria a fondo sin reforma social a fondo. Esa fue un planteo de. Entonces, vos después tenés permanentemente que decir, o sea, ¿cuál es el mejor homenaje al pensamiento reformista, al legado reformista que tenemos que hacer ahora en la actualidad? No es ni siquiera repetir como loros por ahí lo que dice el manifiesto, sino ver, discutir, debatir realmente cuál es el rol que tiene que tener la educación superior en el contexto mundial, en el contexto provincial, en el contexto de la ciudad que estamos viviendo. Entonces, porque si bien es cierto que en alguna época, a partir de dos tradiciones muy importantes que caracterizaron a la Argentina, que es la salud pública y la educación pública, permitió
que muchas personas con esfuerzo, dedicación y trabajo podían imaginarse un futuro para sus hijos mejor de lo que tenían ellos, hoy eso no existe. Y eso ha producido un quiebre y una pérdida de confianza en el futuro. Y un proceso y un sistema democrático, la única forma que puede tener razón de ser o perspectiva de no ser hackeado es cuando la sociedad tiene expectativas de futuro. Cuando eso se acaba, surgen los autócratas, surgen los pensamientos autoritarios, surge tratar de reventar todo, y muchas veces si uno se pone a pensar, hay que ponerse en el lugar de todas esas personas que sienten que están absolutamente el sistema. ¿Qué te van a venir a hablar? Entonces, la universidad, ¿qué tiene que hacer desde mi punto de vista? O por lo menos quienes estamos defendiendo el legado reformista y creemos en el sistema universitario, creemos en la educación pública y creemos en la universidad pública. Nosotros tenemos que ver cómo en un mundo cada vez más complejizado en términos del avance científico-tecnológico que se produce de manera muy vertiginosa y que no y que obviamente es puede ser otro motivo de desigualdad. Quienes no pueden adaptarse a ese cambio, vos decís que estudiás computación, sabés de lo que te hablo, que personas se queden atrás por no poder acomodarse al nuevo cambio, que puede ir desde un trabajo que uno no pueda conseguirlo si no está capacitado, puede ser para mantener el trabajo o puede ser para estar incluido en una sociedad. Pensé en las personas mayores que a lo mejor, si no tienen un adecuado manejo de dispositivos vinculados al internet, no tienen, podrían tener, lo más preciado es la posibilidad de tener autonomía en tu vida, por más que seas grande, y poder estar incluido, que vos puedas pagar tus impuestos, sacar tu plata, manejarse, y si no lo sabes manejar va a ser muy complicado, cada vez hay menos cosas. Bueno, pero lo que quiero decir es cómo la universidad tiene la capacidad de poder llegar a cada vez más personas. Y en esto yo te planteo los desafíos cuando se produce la reforma universitaria. Se produjo la necesidad de que muchos sectores de la sociedad que estaban excluidos de la educación superior podrían ingresar a la universidad. Entonces se abrieron las puertas de afuera hacia adentro para que muchos sectores pudieran ingresar, muchos hijos de inmigrantes fue un cambio muy importante en términos demográficos de la Argentina con toda la inmigración. Y eso permitió que todas esas personas pudieran durante mucho tiempo tener. Hoy hay que invertir las bisagras de esa puerta, abrirlas de adentro para afuera, para que la universidad llegue a cada vez más personas. O sea, que la universidad no tiene que estar solamente para quien tiene la posibilidad de venir a estudiar ciencia política, ciencias en la computación, ser arquitecto, ser abogado, sino que tiene que vincularse con los entramados sociales, culturales y productivos para generar condiciones para que las personas puedan vivir mejor, para que en virtud de la formación, que no tiene que ser necesariamente una carrera entera, sino herramientas para mejorar condiciones de empleabilidad o generar cuestiones para del autoempleo a partir de habilidades y competencias que también la universidad puede brindarle. O sea, si vos vas en el control numérico, por ejemplo, muchas veces en muchas industrias como la metalmecánica que Córdoba tiene, necesita tener esas capacidades. No tenés que estudiar 5 años para ser ingeniero para saberlo. Vos podrías dictar y certificarle a las personas que obviamente a partir de eso van a poder tener un empleo formal y con eso mejorar, tener una estabilidad y mejorar las condiciones de vida de su familia. Sí. Claro, porque me parece está bueno el punto que planteas, porque en el último tiempo se ha asociado esa autonomía y querer enlazarla a una cosa cerrada. Es decir, nadie nos dice qué hacer, nosotros nos manejamos. Y está bueno como lo plantea, decir, no es una autonomía para encerrarnos, es una autonomía para entender qué pasa en nuestras regiones y poder vincularnos, poder hacer esa vinculación con los diferentes sectores. Una cosa, el concepto de autonomía está vinculado precisamente a evitar que haya una injerencia directa de otros tipos de poderes o el poder de turno sobre la universidad. Eso es el concepto de autonomía, no es el concepto de que a mí no me importa nada de lo que pasa alrededor mío. Pero es una tendencia que muchos sectores pueden caer en esa situación de esa mirada endogámica, o sea, mirarse a sí mismo sin darse cuenta de lo que está pasando en el contexto. El concepto de extensión universitaria, que también
es previo ya casi, pero que se incorpora con la reforma universitaria, tiene que ver con la posibilidad de salir para afuera, de poder interactuar con un montón de sectores, y independientemente de cómo puede ir evolucionando el concepto de extensión universitaria, cómo puede también llegar. Nosotros desde la gestión, que seguramente ya me lo ibas a preguntar, de cómo vemos ahora, nosotros estamos muy contentos por muchos de los logros que hemos tenido, que creemos que son basados en los principios reformistas, en los postulados reformistas, que tiene que ver con ese legado, pero adaptándolo a las necesidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos programa para personas mayores, tenemos una escuela de oficios que tiene 36 cursos vinculados a posibilidades de salida laboral para más de 5.000 personas que se inscriben todos los años en esa escuela de oficios. Tenemos 297 universidades populares en trabajo conjunto con los gobiernos locales para vincularlos con los entramados sociales, culturales y productivos de cada región de Córdoba, para que las personas de ahí no tengan que venirse a una gran ciudad para poder conseguir o pretender un futuro. Tenemos un programa que es Raíz, que es para mejorar los procesos administrativos y de gestión de los gobiernos locales, donde trabajamos conjuntamente con quienes son funcionarios de carrera o planta permanente de las gestiones locales, o los funcionarios que tienen que ver con con ocupar responsabilidad mientras dure una gestión. En base a eso, ¿cómo fue tu incorporación a la Secretaría en relación con la anterior gestión o con las anteriores gestiones? Claro, porque por ejemplo se nota un cambio. Por ejemplo, vos asumiste un papel en la Secretaría de rectorado Extensión. 2016. con Yuri. Sí. ¿Qué fue ese momento? ¿Qué estados encontró la universidad y qué le venían a traer nuevo o que hicieron cambiar como visión? Bueno, en ese momento hubo un cambio de sectores políticos que tuvieron el rectorado y la conducción de la universidad. Yuri, que era un ex rector y un ex ministro de Educación, volvió con ideas muy claras, pero muy claras, de apertura de la universidad. Él ya percibía este fenómeno que hoy estamos viendo, de que muchas veces cuando se produce una desconexión entre lo institucional y lo público, se genera un quiebre social muy importante. Pongo ejemplos para que vean que realmente se anticipó. Iniciamos el programa de Escuela de Oficios, que ya venía funcionando, pero era un programa que tenía 6 oficios y se inscribían 700 personas y se sorteaban quién quedaba. Nosotros lo hicimos abierto para todo el mundo. Pasamos de tener 500 personas por año a tener 3.000 por año, y con la decisión de Yuri de llevarlo, que iba a ser muy importante. Nos sentamos para convocar sectores culturales y productivos también. Claro. No, antes por ahí se consideraba que era un tabú, que sectores productivos, entonces con cámaras, con sindicatos, empezamos a diseñar qué es lo que hacía falta para cada sector y poder trabajar en conjunto. Las universidades populares, o sea, estamos hablando de una apertura que hicimos entre el 2017, arrancamos en agosto del 2017 con el programa con 30 municipios y comunas, hoy llevamos 297, y entre 2017 y 2019 yo, no les miento, debo haber hecho más de 25.000 kilómetros recorriendo toda la provincia de Córdoba, llevando la idea que después se fue consolidando. Eso fue también un cambio sustancial, creció exponencialmente. También toda la parte de cultura, la Secretaría de Cultura no pensada para también una importancia de derecho a poder formarse culturalmente, no solamente en el interior de la provincia, sino que todos los estudiantes hoy tienen un montón de alternativas. Después, una cosa que te demuestra que es un poder de anticipación muy importante. ¿Qué pasó en 2020? Vino una pandemia. Y ahí que empezamos a hacer todo este tipo de cosas que estamos haciendo ahora. Que si bien las herramientas tecnológicas existían, pero no se utilizaban de esa manera. Antes de eso, ¿qué hizo Yuri? Creó el campus virtual. 2018 sí. creó el campus virtual. O sea, antes de que existiera una pandemia, para que empezamos a ver, para también llegar a cada vez más personas con distintos tramos de conocimiento. Yo me acuerdo que las universidades en ese año, todas
tenían la capacidad de decir, bueno, se necesitaban estas herramientas, las incorporamos. La UNESC ya las tenía. Yo me acuerdo que a la semana ya estábamos todos con Meet, con las herramientas suficientes como para traspasar. Fue creo que de las universidades que más fácil se adaptó Sí, sí. a ese dura realidad, que a muchas universidades le costaron porque, bueno, no la entendieron capaz que tan rápido. Sí, bueno, y son debates que tenemos que seguir estando y también lo que no tenemos que caer, que es lo que yo quiero ser muy claro, en posiciones absolutamente, o sea, uno tiene que tener sus ideas, pero no podés caer en cuestiones principistas o caprichosas. Yo estoy diciendo algo en cada vez que uno puede para que se escuche. Hoy la educación pública no se puede defender con un eslogan. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otra época, cuando estaba muy latente esta de la movilidad social, de cualquier intento de ataque a la universidad pública recogía la solidaridad de la mayoría de la sociedad, porque sabía que esa herramienta en algún momento podía ser de vital importancia para que su hijo, su sobrino, su nieto pueda ascender socialmente a partir de la educación. Hoy no estamos llegando a la misma cosa y hay un cuestionamiento mucho más fuerte. Entonces nosotros tenemos la obligación de tener una conducta ejemplar también en la administración de todo lo que tiene que ver con lo público, la administración y el manejo de los recursos, y tenemos que tener ideas innovadoras y demostrar en los hechos y en la gestión la importancia que tiene la educación pública. No es que nos alcanza con lo que fue la educación pública, tenemos que siempre tratar de mostrar, y tenemos que mostrar cuando alguien cuestione que solamente sirve para que un chico que venga a estudiar abogacía, le tengo que decir no, la educación también ha certificado a más de 100.000 personas en el interior de Córdoba. Algunos han conseguido a partir de esas herramientas que adquirieron trabajo formal por primera vez en 3 generaciones. Eso es la educación pública también. En la Universidad Popular de Villa de Soto duplicamos la cantidad de productores de miel, duplicamos la cantidad de producción de miel, y una de las personas exportó miel fraccionada a Estados Unidos a partir de lo que trabajamos nosotros. También le vamos a decir que trabajamos con firmas privadas para, por ejemplo, la capacitación de maquinaria agrícola en alta precisión, porque todo el mundo se piensa que el campo es solamente el dueño del campo, sino hay muchas personas, hay muchos pueblos que si esos chicos no pueden encontrar un futuro ahí, van a ir o al Gran Río Cuarto o al Gran Córdoba, y nosotros estamos tratando de poner eso también en la educación pública. Entonces no sirve solamente decir hay que defender la educación pública porque educación pública siempre, no, hay que defender la educación pública porque en este contexto es tan necesario como lo ha sido siempre, porque tenemos que tener la posibilidad de que la democratización del conocimiento, la internacionalización de la educación superior, la posibilidad de que cada vez lleguen más personas, tramos de conocimiento, a lo mejor no una carrera entera, pero cosas que permitan a las personas poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, eso es un debate inacabado que nosotros lo tenemos que tener muy en claro. Si vos te quedás de manera caprichosa diciendo yo quiero que no, porque no sé qué cosa, tenemos que demostrar con los hechos y animarnos a dar el debate de por qué es importante, sin agresiones, sin creernos los dueños de la verdad, simplemente planteando la necesidad de que la posibilidad de que haya pluralismo, de que haya visiones distintas, enriquecen una educación, enriquecen un país y hacen que las personas sean verdaderamente libres. Bueno, la verdad que está muy bueno lo que decís. A mí realmente me gusta mucho este tema de la extensión, porque se lo entiende así, porque lo que vos planteás se plantea desde antes, esta cuestión de la universidad bajada a la sociedad, que no se quede solamente en esa élite. Y retrocediendo un poco, primero, puntualmente, ¿cuáles son los objetivos a futuro que tiene hoy la Secretaría de Extensión o la universidad? Sobre todo la Secretaría de Extensión, porque vos estás ahí a futuro, acá 1 año, a 2 años, a 3 años o un poco más largo plazo. Bueno, no sé si a tantos, porque a mí me parece que lo importante es uno generar, ¿qué hemos hecho nosotros que no existía antes? Como una responsabilidad de ser funcionario público. Nosotros estamos generando datos, estamos generando recursos, estamos generando mapas georreferenciales para que
quede para que las próximas gestiones tengan herramientas insumos y herramientas para tomar decisiones en políticas públicas. No teníamos nada de eso, claramente. Entonces, no es que esta gestión es mía, yo me voy y rompo todo. Nosotros estamos trabajando, el principal objetivo es institucionalizar muchas de las cosas que nosotros llevamos adelante. Institucionalizar el apoyo escolar, por ejemplo, que es un programa que reúne por semestre a más de 500 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que van a más de 22 puntos de toda nuestra ciudad y 3 localidades, Villa de Rosario, Salsipuedes y Altagracia, a brindar apoyo escolar a chicos y chicas, niños y niñas y adolescentes que están en escuelas con zonas vulnerables para poder que no se queden atrás. Es un programa que a mí me parece fantástico y que le pido, si están escuchando estudiantes universitarios, que el año que viene se anoten en ese programa porque realmente hace no solamente que uno lo transforma, sino que también que transforma la formación, porque uno cuando se recibe tiene que saber que no solamente en la universidad pública se forma un profesional, sino también un ciudadano y una ciudadana que tenga la posibilidad de ver todas las realidades. Después, queremos claramente que cada uno de los puntos o los anclajes territoriales que hemos logrado tener desde la Secretaría de Extensión queden a disposición de la universidad, independientemente de quién esté en la Secretaría de Extensión. Y obviamente lo que nos hace mucho, nos da mucho orgullo es la posibilidad de poder consolidar el proyecto de universidades populares que realmente se ha consolidado, ha resistido cambios de gestiones rectorales, cambios de gestiones municipales, cambios de gestiones municipales con distintos partidos políticos, que tranquilamente, y sin embargo ha seguido funcionando porque realmente muchas de las sociedades de esos lugares se lo ha apropiado y lo considera importante la presencia de la universidad y lo que se puede lograr a partir del trabajo colaborativo. Claro, y un punto que mencionaste que te lo iba a preguntar, pero es esto, como mencionaste, de que como aparte de salir para afuera de la universidad, hay un problema que es la educación primaria y secundaria, que en las últimas décadas ha visto un claro deterioro. Y bueno, ya un poco hablaste de qué está haciendo, cómo lo piensa la universidad para tratar de que no se le empeore ese problema. Y también hay funciones que son indelegables del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, en los casos que tengan colegios, de poder mejorar esas condiciones, porque obviamente que se va a resentir la capacidad de poder incorporar estudiantes cuando si tenés una base muy complicada. Ausencia o no hay un porcentaje alto de egreso, cada vez menor. Pero bueno, de una base complicada donde el proceso de adaptación muchas veces los primeros años de la universidad sirven para poder nivelar a muchos estudiantes que adquieran un hábito de estudio, que puedan comprender textos, que puedan desarrollar algunas cuestiones. Y eso no está bien. No. ¿Entendés? Entonces, y eso no se produce de golpe, ni siquiera es el último año ni los últimos 2 años. Viene un deterioro desde hace mucho tiempo. Muchas décadas. Que nosotros tenemos que ser claros en eso también y que no se puede, obviamente, la Secretaría de Extensión puede tener un apoyo escolar, pero estamos hablando de 22 puntos en la provincia, hay que trabajar mucho más, o sea. Sí, y sumando su punto, que creo que es como a mí lo último de las cosas que me faltan para preguntar, es el tema de la investigación. Hemos visto en los últimos años, no me refiero hace poco, me refiero ya hace los últimos décadas, que se ve que se ataca la investigación. Hace poco leí una noticia que la misma universidad se hacía cargo presupuestariamente de un ente que se hacía cargo de Nación, no sé qué. El Instituto Ferreira. Instituto Ferreira. ¿Qué me puedes decir eso de...? No, bueno, porque el sistema ha sido atacado también, el sistema científico y tecnológico, también, también digo que no se puede defender solamente con eslogan, pero claramente ha sido atacado, no solamente el Instituto Ferreira, también la universidad ha salido a mantener la mayoría de los laboratorios que recibían plata también de Nación, del sistema científico-tecnológico o de CONICET o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también lo ha mantenido. La verdad es que es muy difícil echar atrás procesos que por ahí están muchos años o laboratorios con trabajo que se queden desfinanciados y a veces por ahí nos acordamos de la importancia de la investigación
cuando sale un resultado de que, no sé, de que hay un avance significativo contra alguna enfermedad, elijan cualquiera que se ha producido en muchos aspectos, o cuando a partir de se puede conseguir una vacuna para algún padecimiento. O sea, es muy importante también esa inversión para lo que es el desarrollo de, de, de un país, pero que no solamente tiene que ver asociado al desarrollo económico, asociado. Por eso yo creo que tenemos que ser muy amplios para discutir y encontrar las formas de poder dar los debates actuales sin caer en dogmatismo, sin caer en por ahí ser demasiado principistas, sino ser capaces de poder resignificar los principios para adaptarlos a la realidad y para poder llevar adelante e interpretar lo que nosotros creemos que tiene que ser nuestra impronta como artífices del destino nuestro y de algún equipo colectivo para algunas cuestiones. No nos tenemos que resignar a lo que ya está. O sea, no tengamos nostalgia, lo digo en todos los ámbitos eso. No va a pasar más la época de la reforma, no va a pasar más la época de a lo mejor la época de oro de la universidad, no va a pasar más la vuelta a la democracia con los discursos, las cosas. Nosotros tenemos que tomar el coraje de esas personas que se animaron a cambiar e interpretar la sociedad de su tiempo, no las ideas que ya tuvieron su oportunidad. Nosotros tenemos que construir nuestra propia historia y en ese debate obviamente uno tiene valores, ideas y creencias que tienen que ver con la ideología que uno profesa o con la formación que uno tiene o las posiciones que uno abraza, pero siempre tiene que estar pensando para el futuro. Si nosotros pensamos para el pasado, al futuro lo van a interpretar otros. No, tal cual. Para ir, bueno, primero que nada, para ir cerrando un poco, gracias Conrad por aceptarnos la entrevista. La verdad que me pareció muy enriquecedora por mi parte. Seguramente mi amigo Iván va a pensar lo mismo. Obvio, obvio. Coincido mucho con lo que decís, pero también siempre hay que tener en cuenta, para mirar el futuro, hay que tener en cuenta el pasado, justamente para no cometer los mismos errores, y sobre todo para ser un poco más sabio, para enfrentar los nuevos desafíos que se vienen en el futuro. Y con este tema particularmente, como habíamos nombrado, que se vuelven a poner en jaque cosas que ya se suponían o se supone que ya deben estar consolidadas porque se vienen debatiendo principios desde 1918 y se vienen a poner en jaque en la década de los 90, se vienen a poner en jaque ahora y en diferentes épocas a lo largo de la historia también. Yo comparto eso que decís vos, ¿y cómo se hace? Bueno, debatiendo Claro, y tal cual. mostrando, porque ¿qué muestra más a la universidad que, bueno, que en tu pueblo haya una universidad popular, que muestre resultados concretos, y también lo científico, parece una tontería, pero ¿qué defiende más al sistema científico que mostrar? Por ejemplo, hace una semana se hizo conocido el stream ese que hicieron en las profundidades del mar, y creo que eso reivindica y muestra mucho del trabajo que hay detrás, lo muestra, porque a veces te viene el discurso de es plata que la tiran y no la están usando bien. Sí, No, como que lo ves muy hay lejos. que hablar y que hay que mostrar esa autoridad en la gestión pública, hay que ser transparente, eh, y debatirlo con esto. Mira, estamos haciendo esto, vos, como dijo Conrado, ejemplos concretos de, mira, la plata que se usa no es que está tirado en un fondo, se te tiró y desaparece. No, está en estas cosas concretas, y creo que ahí es cuando vos decís que hay que defenderlo con estos ejemplos y con estas acciones concretas. Una de las satisfacciones más grandes, y para cerrar, les agradezco mucho la invitación, la pasé muy bien. Para otro tema, siempre a disposición. Una de las satisfacciones más grandes es la posibilidad de ver cómo repercutió en la vida de personas la formación que tuvo con los cursos de extensión que van. Miren, hay un medio muy importante que es Cadena 3 que todas las semanas publica una historia nuestra que se llama Gajes del Oficio, el ciclo, que lo pueden ver para ver qué es
real lo que nosotros estamos diciendo, de cómo personas que se forman en la escuela de oficio le cambió la vida, desde una madre que aprendió electricidad porque no tenía para arreglar, llamaron a un electricista y le empezó a agarrar la mano, hoy es matriculada y vive de ser electricista y le va re bien. O personas que pusieron a partir de un curso nuestro un vivero y tienen un emprendimiento y que viven de eso. Eso es la educación pública también y eso está en la cotidianeidad de mucha gente. Por eso esperemos que Córdoba y la Universidad de Córdoba siga siempre estando mirando no solamente para adentro, o solamente para adentro, sino para afuera y para poder llegar a cada vez más personas. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, los invitamos por último a darle me gusta. A comentar. A su comentar, opinión. claro, y un poco para debatir también por el canal, por YouTube. Y bueno, muchas gracias de nuevo y en conclusión, que viva la universidad pública, carajo. Que no es solamente un eslogan, hay profundidad. No, hay profundidad claro, detrás de tal eso. cual. Bueno, estamos viendo en el próximo programa en 2 semanitas. Exactamente. Muchas gracias. Adiós. No, muchas